Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, con todos ustedes, Cristiano Ronaldo Legacy en versión Eau de Toilette. Bien, pues es que es una fragancia muy curiosa y tiene su aqué, ¿vale? Tengo que reconocer que la compré a regañadientes porque decía, tengo que hacer algo de Cristiano Ronaldo. Yo sé que tiene mucho hype y todo esto, y claro, evidentemente, pues quería hacerlo, pero muy poquitas opiniones de esta Legacy, por lo menos yo he encontrado, y, estoy hablando como Yoda. Y la verdad es que ha sido una sorpresa total y absoluta. Mientras que voy hablando, vais a ir viendo la aproximación de lo que es la caja por un lado y la botella. Lo tengo ya separado porque si no es un coñazo. Y, a ver, la caja pues no me dijo mucho. Pues lo típica caja con un enmarcado en dorado y pues nada, Legacy, ya está. Eau de Toilette y poquito más, ¿vale? La fabricación es una fabricación americana por Eden Cosmetics o algo así, si mal no recuerdo. Voy a mirar aquí. Eden Parfums. Sé que hasta hace no mucho estaba con Mavive, o tiene parte de la producción con Mavive, pero en el caso de esta Legacy está con Eden Parfums en fabricación americana. Bueno, voy a atizármela, por supuesto, y tengo que deciros que ha sido una auténtica sorpresa, pero tiene consideraciones muy especiales esta fragancia, porque no sé ahora mismo, no la podría identificar con qué perfume de la perfumería nicho me recuerda, pero esto tiende a parecerse a algo de la perfumería nicho que no identifico. Lo tengo clarísimo que si algo se tiene que parecer es a algo que he olido en perfumería nicho. Igual lo tengo en Orgaz Privé y ahora mismo no caigo. Pero, y mira que le he estado dando vueltas a la cabeza, pero no caigo y tengo que probar otra vez todas las botellas que tengo por ahí para encontrarla, va a ser un poco una locura. O sea que si vosotros sabéis más o menos hacia dónde puede tender, me lo decís. Porque tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente, olvidando y obviando que se puede parecer a algo que ahora mismo no controlo, pero vamos, es que esto tira a perfumería nicho, pero trayazo total. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo de esta Legacy Cristiano Ronaldo. Manzana, bergamota, lavanda y canela en la salida. Cedro, violeta, romero, peonía, raíz de lirio y salvia en el corazón. Y ahora paso a las notas de fondo. Pachuli, vetiver y ámbar gris. Consideraciones con respecto a la botella. Es una botella que pesa un montón, pero es una barbaridad. O sea, hay que escudriñar bastante dentro de lo que es la perfumería masculina del selectivo para encontrar botellas con tantísimo peso. O sea, es una barbaridad. A ver, el vaporizador funciona bastante bien. Es un vaporizador cortito. ¿Podría ser mejorable? Sí. Dicho, funciona bastante bien. Sería pues como un 6 o un 7 aproximadamente. Porque es muy de flu, pero no se mantiene. Se queda cortito. Si tuviera más, se expandiera más, aun siendo cortito, porque es que no llega más de esto. Puedo deciros que parecerían muy mucho los vaporizadores de Sisley, que para mí son los mejores en cuanto a atomización corta. Vale, eso por ahí. La salida es un espectáculo, un auténtico espectáculo. Pero vamos a poner las cosas en contexto. Vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante unos 45 minutos. A partir de ahí se retrae, se va quedando a lo largo de 9 horas en distancia próxima, pero perceptible perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Y además lo bueno que tiene esta de aquí es que no hace falta reaplicar. Es que claro, tiene unos fijadores súper buenos y no hace falta reaplicar. Otra cosa que te guste mucho por las notas de salida que tiene, quieras sentirla efectivamente y digas, ¡guau! Hago así y me la vuelvo a atizar, ¿vale? Pero no hace falta. Cae en ropa y aguanta horas y horas y horas. Y vuelvo a repetir, se queda que lo percibes perfectamente durante todo el tiempo. Me ha sorprendido porque es una fragancia que es versátil. Sirve absolutamente para todo, para cualquier época del año. No es tampoco una fragancia cargante. Sí que tiene densidad y cuerpo, tiene mucho empaque, pero no es cargante.
No es nada cargante y además está muy bien jugada. Cuidado porque además pone que lleva ámbar gris y puedo garantizaros que dentro de lo que es esto, y no lo digo de forma peyorativa, lo de esto, es una barbaridad. Huele un montón a ámbar gris. No es Ambroxan, es que huele a ámbar gris con toques florales. Está trabajado impecable. Y con respecto a lo que es la nota de fondo del ámbar gris, es de sobresaliente. Yo me he quedado loquísimo. Bien, vale, notas de salida. Vamos a ir escudriñando un poco todo este mare magnum, que parece ser que, bueno, tienes un montonazo de notas y dices, vamos a ver por dónde sale esto, pero es que es de quitarse el sombrero. Es un espectáculo. Manzana, bergamota, lavanda y canela. Vale, bergamotazo en la salida, muy bien combinado con la lavanda, pero qué bien combinado está con lavanda, porque la lavanda no está pesada, es una lavanda que se siente más floral que una lavanda más tipo ambientador, ¿vale? ¿Me entendéis? Más o menos, es que se siente muy flor. Es una lavanda que se siente muy flor, pero una lavanda sutil, suave, bien compensada y bien equilibrada con respecto a lo que son las frutas que lleva, como la manzana. De verdad, yo cuando me llegó, porque esto ha sido una compra a ciegas, y me la atomicé, dije, pero, what the fuck, ¿qué es esto? Increíble, otra vez, es que ha sido la sorpresa de las sorpresas. Una canela que de verdad no pica nada en nariz. A ver, es una fragancia que yo, si mal no recuerdo, porque la compré ya hace tiempo, esta es de las típicas, o sea, que cuando digo los directos, lo tengo atascado desde hace ya meses y meses y meses, cuando yo la compré hace ya, pues, creo que mínimo 6 meses, ¿eh? Y no había podido hacer la reseña con todo el follón que he tenido a nivel de los perfumes y todo esto. Me costó como unos 40 €, que yo decía, madre mía, el Cristiano Ronaldo, no me extraña que tenga la pasta que tiene porque vaya tela marinera. Vamos a ver cómo sale este invento, Pues no estoy arrepentido. Ahora la podéis encontrar, me parece, sobre unos 30-35 €. Bueno, la canela no pica nada. Es una canela que se siente perfecta, equilibrada. Es un todo cuando haces la atomización. Es un todo. Y luego, a partir de ahí, lo curioso es que sí que es fuerte en cuanto a flores, como la peonía, pero también se va endulzando. Y se endulza de una forma deliciosa. Es que, de verdad, es impecable. Impecable. También digo, ojo, cuidado, porque os lo pido, por favor, si la conocéis, decirme, yo no paro de rebanarme los sesos. Sé que esto lo he olido antes, ¿vale? Parecidísima clava. Lo sé, ¿vale? Lo sé. Pero es que parecidísima clava a algo que vale 400 pavos mínimo, ¿vale? Mínimo, ¿eh? No estoy exagerando. Lo he encontrado en alguna que tengo yo por ahí, aunque sea en un vial, me da exactamente igual, carísima. Y por favor os lo pido porque es que no paro de darle vueltas a la cabeza cada vez que me la aplico. Es una gozada, es que de verdad, no me gusta y lo sabéis, generar hype artificial. Es ¡boom! Violeta, peonía, cedro, salvia, raíz de lirio. Madre mía. Alfisometilionone también en la composición, ¿eh? En el INCI viene o sea, y además no se empolva tanto como se pueda pensar, y la peonía, que es una flor potente, que tiene rasgos y trazas muy de rosa, no marca y queda súper masculina, y el dulzor que deja Legacy es un dulzor impecable porque no es gourmand, no machaca, lo tienes súper equilibrado, es un dulzor, te va llevando en tránsito, empieza como frutal, con el toque de lavanda, justo medido, con la canelica, y luego a partir de ahí empiezas a sentir que efectivamente te encuentras con un toque de cedro muy de lápiz, muy sutil también, acompañando y también dándole fijación a lo que es la fragancia. Yo no entiendo, no sé cómo andará de ventas esta fragancia, pero esto es, de verdad, para que el señor Cristiano Ronaldo se haya hinchado a vender, pero hinchado a vender. Es
Es que voy a terminar cada corte con lo mismo, porque es que de verdad, alucinante. La violeta es una violeta que no está empolvando tampoco, es olor a violeta, tal cual, real. Estás oliendo la violeta. Se empolva quizás pues por el alfa-isometilionone, evidentemente que lleva, y por la peonía, se empolva, se atalca un pelín, pero no llegamos a atalcamientos brutales ni bestiales, no, es delicado el atalcamiento que tiene, con una fijación de sobresaliente, ¿eh? O sea, yo creo que Cristiano Ronaldo o Eden Parfums tienen que estar súper orgullosos de lo que han hecho aquí, ¿eh? Se parezca o no se parezca, esto es para estar muy orgulloso. De verdad, lo digo en serio, es un pedazo de curro lo que tiene esto. Ámbar gris, vetiver, patchouli en el fondo. Como he dicho antes, el ámbar gris se huele a ámbar gris. Terrosito, dulzón, efectivamente combinado con flores, unas flores deliciosas, sutilísimas, y un vetiver que se mantiene en un equilibrio entre lo que es seco y verde. No es un vetiver opacado, oscuro, muy seco. No, es también justo y equilibrado. No es un vetiver explosivo, ni muchísimo menos, pero está equilibrando entre lo que son los verdores junto con lo que es ya un tono más como de un heno, algo más seco, y por ahí es donde va la fragancia en el secado. Efectivamente, el patchouli también juega una baza importante dentro de lo que es las notas de fondo, pero aportando verdor. Y curiosamente no se ambara, es más tirando a un dulzor floral más almizclado. Esa sería la definición que yo le podría dar en cuanto al secado y el dulzor. Es un dulzor más almizclado que no ambarado, a pesar de que efectivamente pues aparece el patchouli en la composición, bla bla bla. Pero de verdad, tenerla ahí como un punto de referencia esta fragancia. Legacy es una, creo yo, porque no estoy muy metido dentro del mundo de Cristiano Ronaldo, una desconocida dentro del sector de la perfumería, quizás, ¿vale? Pero es que esto hay que tenerlo en cuenta. Es que hay que tenerlo en cuenta porque creo, de verdad, joder, que es como una especie de semi-pseudo incursión dentro de la perfumería nicho, en lo que sería un perfume de una celebrity o un selectivo, porque realmente ya estamos hablando de unos precios que se disparan un poco más, ¿eh? No es tan barato, llegaría a ser como una Ariadna Grande, con unos precios entre 40, 60, 70 euros, va dependiendo de la muchacha, según la vas pillando de precio, pues así va poniéndose, y aquí pasa algo similar. Un producto muy contundente, un producto muy sólido, un producto juvenil también, pero a la vez maduro, por eso tiene mucha versatilidad, donde te lo puedes poner donde te venga en la real gana. No considero que sea una deportiva, ni muchísimo menos. Esto es para vestir de sport, vestir arreglaete con corbatica y traje. Esto en una oficina, de verdad, gira cabezas, porque es que es un espectáculo, lo digo en serio, debéis de probarla. Y vuelvo a repetir, ni estoy sponsorizado, ni pagado, y no me gustan para nada los hypes artificiales, ¿eh? Pero esto de aquí, señoras y señores, es una gloria bendita. Y ya está. De proyección ya la he dicho, la duración también la he dicho, la versatilidad también, halagos vais a tener. Esta fragancia gusta mucho, y gusta a ambos sexos. 2, los fluidos quizás también, no lo sé, no me relaciono con ellos ni ellis, así que ellos sabrán, yo no lo sé, es verdad, así que creo que por ahí estaría absolutamente todo desglosado, más o menos, para que conozcáis que esto efectivamente es para tenerlo en cuenta, pero del tirón. A mí me funciona muy bien en piel y tiene un buen rendimiento en mí. Yo ya no sé otras personas, pero a mí esto me dura la vida, ¿eh? Me dura muy mucho. Y ya sabéis también que soy muy tirano con las fragancias y que las recorto un montón, que luego duran más. Y yo recorto. Y luego digo, entre medio una reaplicación. Tengo que comentaros una cosa, no hace falta reaplicar, pero reaplicar esto es un tanto adictivo. La botella pesa muchísimo, con lo cual si sacáis un vial aparte, pues mejor que mejor si queréis llevarla encima para reaplicar, porque esto yo no sé los gramos que pesa, pero pesa un auténtico disparate, ¿eh?
un auténtico disparate. Bueno, señoras y señores, Legacy Cristiano Ronaldo, encantado de haberosla presentado. Estaba muerto y penado por hacerlo, pero por cuestiones evidentemente logísticas en cuanto a tiempo, he tenido que priorizar y me ha resultado imposible hasta la fecha. Por favor, tenerla en cuenta. Ah, bueno, lleva aquí también el tapón, el CR y poquitas cosas más. Súper contento. Cuando llega a mis manos algo así que merece la pena. Y ojo, cuidado, porque llegan más cosas interesantes, ¿eh? Y cuidado porque pueden llegar a ensombrecer allá donde no lo pueda parecer. Perfumería, nicho, perfumería del selectivo, y es a tener en cuenta. Si ellos no se cansan, o ellas, van a venir más cosas así que son de una facturación, pero absolutamente de matrícula de honor. Señoras y señores, que me despido ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y pues toca decir una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.